Estamos en comunicación con el doctor Octavio Daniel Curto, abogado, profesor intelectual y pensador. Vamos a ver qué podemos analizar hoy con él de la situación política y social del mundo y de la República Argentina. Lo vamos a hacer muy brevemente, así que hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo te va? Buenos días, gracias por llamarme. Bueno, gracias por tu atención y por los minutos que nos estás dispensando, Daniel. Queremos hablar sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo, viste que hay una definición que está dando vuelta por internet que dice que no es democrático porque su propia esencia es antidemocrática, como también lo es el marxismo, ya que en ambas doctrinas no se puede ser libre pensador porque la esencia de la democracia es el pensamiento. Así que tanto el liberalismo como el marxismo imponen sus ideas por medio de la fuerza. Una a través del Estado, donde el Estado es todo, y en la otra donde todo es el mercado. Y el individuo, en ambas, es ni siquiera un peón de ajedrez. ¿Qué pensás al respecto? Con una pequeña diferencia que no exime, obviamente, al neoliberalismo de su responsabilidad. Al menos, como el neoliberalismo coincide en general con regímenes políticos democráticos, salvo en el caso de China, que es un sistema neoliberal totalitario, la ventaja que te da ese neoliberalismo al estar en regímenes políticos democráticos es que a cambio de que seas un peón dentro del tablero de ajedrez, por lo menos te da el consuelo de la libertad de expresión, cosa que los totalitarismos marxistas nunca te dan. Porque no nos engañemos. El libre mercado que existe hoy en día en China, de los más de 1.300 millones de habitantes que tiene, beneficia solamente a 300 millones. La China profunda, la China de siempre, sigue viviendo exactamente como hace 500 años. Lo que pasa es que siempre te muestran la zona del sudoeste de China, que es la más desarrollada, en donde te muestran los puentes, las obras faraónicas y demás. Pero ¿por qué no vas al interior de China a ver cómo siguen viviendo? Pero ahora el padre del neoliberalismo, Milton Friedman, decía y lo presentaba como la gran solución al capitalismo que estaba en decadencia y que en contraposición al marxismo era la mejor fórmula económica. ¿Vos qué pensás al respecto? Perdón, pero Milton Friedman era un sicario del sistema. El tipo llevaba todo lo que era neoliberalismo, pero directamente a lugares ya delirantes, completa y absolutamente. No creo que sea un buen modelo como para tomar. Lo que pasa es que él interpretaba a su manera, como otros lo interpretaron a la manera de ellos, cuáles fueron las causas de las crisis del capitalismo. Vos podés encontrar causas que en realidad son excusas, porque el capitalismo, al igual que cualquier otro sistema, tiene la necesidad de crisis recurrentes. Eso es inevitable, pero Milton Friedman era un sicario, el tipo ese. La cantidad de cosas que proponía, ya sinceramente algunas eran delirantes. Es decir, quería llevar al máximo la máxima, valga la redundancia, fisiócrata, elaborada por el francés Quesnay, que era el dejar laissez-faire, laissez-passer, le monde va de Quimem, es decir, dejar hacer y dejar pasar porque el mundo funciona solo. Él tenía su postura, se opuso en su momento a Keynes, pero de no haber sido por Keynes y por la crisis mundial de octubre del año 1929, el mundo occidental nunca hubiese conocido el estado del bienestar, y menos si en vez de haber sido el más famoso Keynes, lo hubiera sido Friedman. Bueno, pero Daniel, entonces, ¿qué política económica sería la necesaria para la República Argentina? Mira, es muy largo de hablar. Lo único que sí te puedo decir es algo que te va a dar cuál debería ser la pista de cuál debe ser el puntapié inicial, y te lo voy a decir en un idioma que vos entendés. In questo paese non mancano soldi, sobrano ladroni, sobrano latri. ¿Sabés qué pasa, Aurelio? Nosotros tenemos mentalidad europea, considerando que cada vez que hay un problema tenemos que encontrar una solución. La cuestión es que vos pensás que hay países del extremo asiático, del sureste asiático, e incluso sin ir muy lejos, muchos países latinoamericanos e incluso hasta África, en donde sempiternamente fueron pueblos atrasados, primitivos, analfabetos y muertos de hambre. El hecho de que exista una población así no significa necesariamente que se vaya a encontrar la solución para resolver
resolverlo. ¿Se entiende? Aparte porque hay muchos intereses internacionales en que haya países dentro de la División Internacional del Trabajo que se mantengan en ese nivel de atraso y que se limite a cumplir la función que ellos le tienen asignada. El tema es que nosotros siempre tenemos esa mentalidad europea. La cuestión es muy sencilla. Se trata simplemente de voluntad política de hacerlo. Lo que pasa es que los políticos argentinos y latinoamericanos en general, lo único que pretenden es hacerse con el poder, conservarlo la mayor cantidad de tiempo posible y ver cuánto pueden exprimir al Estado para su propio beneficio. Entonces, con una clase política así, ¿qué pretendes hacer? ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Se entiende? Es decir, tendrías que tener una clase política muy bien adiestrada y que realmente la población tuviera una participación directa como para poder revertir la cosa. Vos pensás que los países que salieron de ese círculo tuvieron que pasar por una tragedia terrible como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, y estoy hablando de Europa. Yo no estoy diciendo que la mejor solución para eso sea una guerra, porque hay un montón de otros ejemplos de países que tuvieron en guerras tan terribles como esa y sin embargo se siguieron manteniendo en la miseria y en la pobreza. Pero volvemos a lo mismo. Los únicos que pueden resolverla son los que tienen el poder, y parece ser que los que tienen el poder quieren solamente eso. Es más, te recomiendo que hagas algo para que entiendas la naturaleza del poder. Busca en internet, googlealo, el discurso número 34 de Así hablaba Zaratustra del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Búscalo, léelo y vas a entender algo del poder. Es más, hoy en día, si vos quisieras eliminar los bolsones más grandes de miseria, hoy en día con los recursos que hay, se podría hacer. El tema es cuáles son las prioridades de los políticos. Hoy en día se podría hacer y fácilmente, como lo hizo en su momento Estados Unidos después de la Gran Depresión. El tema es que alguien quiera hacerlo y que encima tenga poder. Ahora te tengo que hacer una pregunta, pero el peronismo, ¿cómo desemboca en todo esto? Porque vos fijate que uno se da cuenta de que a veces el peronismo es como que sería el mal, un mal, digamos, para gran parte de la sociedad argentina. A ver, Aurelio, no es que para muchos sea lo malo el peronismo. El peronismo es una expresión política más, que está haciendo lo que puede. Después de tantos años, creado desde el año 46, está tratando de encontrar una nueva identidad debido a que no pudo encontrarla. Y las elecciones que estuvo ganando durante los últimos 30 años, obedecieron más a lo que fue en su momento, a sus épocas de gloria, que a lo que el peronismo realmente puede ofrecer. El peronismo surgió después, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un fenómeno especial. Y le tocó al peronismo, en suerte, administrar una corriente que se dio en todo el mundo occidental, que era el estado del bienestar. ¿Y por qué surgió el estado del bienestar? ¿Por qué? Los países que pudieron hacerlo es porque tenían suficiente espalda en cuanto a reservas acumuladas. Y aparte, porque se dio un fenómeno político. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se dio cuenta de que le había surgido un archienemigo que estaba a su misma altura, que era la Unión Soviética. Entonces, por miedo a que más países occidentales se pasaran del lado soviético, ¿qué fue lo que hizo? Puso como política internacional el estado del bienestar. ¿Viste como cuando existe el dueño de una pensión y al lado le ponen otra pensión? Resulta que cuando le ponen otra pensión que le hace competencia, el dueño de la primera trata mejor a los inquilinos para evitar que se le vayan a la otra pensión. Ahora, cuando la otra pensión desaparece, entonces este vuelve a adoptar exactamente la misma actitud que tenía antes. Cuando cae la Unión Soviética a partir de la caída del muro de Berlín, 1988, y la desaparición de la Unión Soviética, 1992, el capitalismo, representado básicamente por Estados Unidos, dice: wow, desapareció mi archienemigo, por lo tanto, ya no tengo que hacerme el bueno como me había hecho hasta este momento. Y ahí es donde aparece el neoliberalismo. El capitalismo dice: ya que no tengo que tratar bien a mis inquilinos, volvamos a las raíces. El liberalismo del siglo XIX, que como era un liberalismo aplicado al siglo XX, se lo llamó neoliberalismo. Entonces vos fíjate que a partir de ese momento se dio toda una corriente de gobiernos neoliberales, incluso hasta en Latinoamérica. Acordate de Fernando Collor de Mello.
ya desde la década del 70 casi, también las dictaduras militares y Allende, pero empezaron desde el punto de vista democrático gobiernos neoliberales que en la Argentina tuvieron su mejor exponente en el Carlos Saúl, cuyo apellido no menciono porque dicen que yeta. Y vos fíjate que a partir de ese momento fue cuando surgió la globalización. ¿Se entiende? El capitalismo dijo, ya no tengo que hacerle frente a nadie, por lo tanto puedo dar rienda suelta a mis más bajos instintos. Entonces ahí te vinieron el neoliberalismo, las políticas neoliberales, las flexibilizaciones laborales, la deshumanización del capitalismo. ¿Está? Y la cuestión es que el peronismo, que en su momento le tocó administrar la abundancia del estado del bienestar, trata de encontrar un nuevo perfil, tratando de administrar la pobreza que tal vez allá en el fondo, después de tantos años, también ayudó a crear. No es que sea un monstruo, es una expresión, es el traje que muchos políticos que se llaman peronistas se ponen para poder acceder al poder, exactamente igual que en todos los países. ¿Repercute mucho el medio pelo argentino? Obviamente que estuviste leyendo a Jauretche. El tema del medio pelo argentino no es una causa de nuestro estado, es una consecuencia, es un efecto. Cuando resulta que vos tenés toda una serie de gobiernos que te obligan a tener que amoldarte a circunstancias de vida que en cualquier otro país serían adversas, y obviamente sabés que si querés alcanzar lo máximo, el entorno no te lo va a permitir. Entonces, ¿qué es lo que vas a tratar de hacer? Lo mejor que puedas, que en general es lo mediocre, el medio pelo. Vos pensás que la manera que tenemos nosotros de vivir como estamos viviendo, para un europeo, un australiano, un neozelandés, un canadiense, es inconcebible, porque nos dirían, ustedes no viven en su país, ustedes sobreviven, y hay una diferencia abismal entre vivir y sobrevivir, ¿sí? El hecho de que tengas que salir a la buena de Dios, que no puedas, proyectar, no te digo un largo plazo, a un corto o mediano plazo. El hecho de que sepas que te vas a la mañana a trabajar y que no sabes si volvés a la noche. El tema de que tengas que estar enrejado, es decir, todo te obliga, el entorno te obliga a no levantar demasiado la cabeza porque sabes que tarde o temprano alguna segadora te la va a cortar. ¿Se entiende? Entonces, para mí, el medio pelo al que se refería Jauretche no es causa de nuestro estado, sino que es una consecuencia. Me gustaría saber tu opinión sobre el déficit fiscal y sobre la democracia. Este sistema que nos gobierna está imperfecto, necesitaría modificaciones. ¿Qué pensás al respecto? Mira, lo último que a mí se me ocurriría decir es que el sistema democrático está obsoleto, porque con todos los defectos que pueda llegar a tener, es el mejor sistema de todos, ¿sí? No por nada viene ya de antigua data, de la época del periodo ático de la antigüedad griega, aproximadamente siglo IV a.C. en Atenas, básicamente en Atenas. El tema es que el problema no es el sistema, el problema son aquellos que lo componen. Vos podés tener la mejor organización, pero si no tenés las personas que ocupen sus lugares y que hagan lo que tienen que hacer, no va a servir absolutamente de nada la organización. Es decir, lo que hay que hacer, o lo que habría que hacer, es cambiar la estructura mental. Se trata de una cuestión, yo diría, cultural, sociológica y antropológica. De modo tal que vos podés tener el mejor sistema de gobierno, pero si los ciudadanos de ese país no están a la altura, no va a servir de nada, va a ser una cáscara vacía, va a ser una cáscara de huevo que no tiene nada adentro. Si vos me preguntás a mí, y sí habría que hacerle ajustes al sistema, pero desde un punto de vista legal. Vos viste que los abogados a veces nos creemos que la ley puede cambiar la realidad, pero la ley no cambia absolutamente nada. Se trata de cuestiones que van más allá de la ley, incluso hasta del espíritu de la ley. Vos pensás que hace mucho tiempo se decía que cada pueblo tenía el gobierno que se merecía. Eso no es cierto, sino que, la máxima correcta sería que cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. ¿Por qué? Porque nosotros no traemos a nuestros políticos importados de Júpiter o de Saturno, son de nuestra propia sociedad. El problema es que la sociedad
y la idiosincrasia de la sociedad es la que le da la impronta a un determinado sistema. Vos me preguntás a mí a esta altura de mi vida, con medio siglo de vida, ¿qué sería lo mejor? Y sinceramente no lo sé. Vos viste que a medida que nos vamos haciendo viejos, creemos que tenemos mayor cantidad de explicaciones cuando en realidad lo único que logramos fue acumular conocimientos, pero no tantas respuestas. Repito, los pueblos que lograron salir adelante son aquellos que lograron un cambio en su mentalidad, un cambio en su forma y en su manera de ser. Mientras eso no pase, podemos volcarnos a la monarquía constitucional, al parlamentarismo puro, al semipresidencialismo, lo que se te ocurra. Obviamente siempre dentro de ámbitos democráticos, ni soñemos con cuestiones autoritarias y totalitarias. Si no cambiamos nosotros, va a dar exactamente lo mismo. Es decir, simplemente vamos a cambiar una cáscara vacía por otra. Y creo que la conversación este intercambio de WhatsApps empezó por el tema de la cuestión de la grieta. Y yo te dije que en mi opinión la grieta, no tenía que afectar, porque en realidad la grieta es algo que se manifiesta de una manera cronológica y temporal en este momento, pero solamente entre fanáticos de uno y otro lado, no entre gente que puede eventualmente llegar a pensar. Vos me vas a decir, ¿va a pasar la grieta? Sí, con los años se va a curar. ¿Sabés cuándo? Cuando encontremos motivo para otra grieta. La sociedad argentina siempre vivió de grieta en grieta. Gracias, Dani, por estos minutos que nos dedicaste. Más adelante me gustaría que vinieras a contar con tu presencia en la radio, en el Magazine Observador, para así hacer un lindo programa difundiendo lo que pensás y todos tus conocimientos. Es muy importante que los oyentes de la radio, los oyentes del Magazine Observador, así que quiero invitarte a que vengas algún día a la radio, así que te estamos esperando. Bueno, listo, muchas gracias por llamarme y nos mantenemos al habla. Chau, Aurelio, gracias. Así que ha pasado la breve charla con el doctor Octavio Daniel Curto. Espero que lo hayan aprovechado todos los oyentes, fue muy interesante, muy importante. Así que quiero agradecerles a todos que lo hayan escuchado. Bueno, y esto es el Magazine Observador.